Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Villarreal Saavedra. Yo soy médico neurólogo especialista en enfermedad cerebrovascular. Inicialmente agradecer a los organizadores de esta cuarta jornada de neurología en la ciudad de Oruro. Y bueno, el tema que me ha tocado es el de nuevos conceptos de ataque isquémico transitorio. AIT es un acrónimo para definir esta enfermedad. Entonces, AIT es un problema. El ataque químico transitorio y sus consecuencias han evolucionado mucho en los últimos tiempos, en la última década. Tal evolución implica una nueva definición, una estratificación del riesgo vascular y la decisión de un tratamiento lo más antes posible. Primero vamos a ir con la parte de una nueva definición. En la definición de Haití hay una reseña histórica, esto va desde el año 1950, donde se manifiesta como el AIT que puede durar varias horas, pero de duración, pero los síntomas generalmente duran segundos, es un término que se manejaba. Posteriormente, ya en 1960, Marshall propone las 24 horas con una duración máxima de los síntomas, a pesar de que sus datos mostraban que los síntomas duraban menos de una hora en tres cuartas partes de los pacientes estudiados. Una revisión del documento por el NIH indica que el límite de 24 horas para IT y esta definición fue adoptada y también fue revisada como un concepto de ACV también, que sea aquella que dure más de 24 horas. A partir del 2002 para adelante, los conocimientos actuales obtenidos por neuroimagen, tanto en tomografía o resonancia, han modificado sustancialmente los supuestos que subyace a la definición clásica de AIT y estos son tomados en cuenta para formular una nueva definición. Una anterior definición, esto ya dado el 2002, donde muestra que, digamos, son breves episodios de disfunción neurológica causada por una isquemia focal cerebral o de retinol y los síntomas clínicamente típicos duran más o menos de una hora de evolución sin evidencia de infarto agudo. Sin embargo, una definición dada el 2009 y publicada en la revista de Stroke menciona que la IT es un episodio transitorio de disfunción neurológica focal, cerebral o espinal o de la retina, pero sin evidencia de lesión e infarto en neuroimagen. Esta nueva definición está basada en tejidos y no en la función del tiempo. Entonces reconoce como una IT una entidad fisiopatológicamente y lo define como una isquemia que es sintomática, pero que no llega a generar un infarto en neuroimagen. Los pacientes que presentan sintomatología breve que no han sido evaluados completamente deben recibir el nombre de síndrome neurovascular agudo. Como veremos acá en los síntomas de ACV o de AIT o de ACV menor, entonces obviamente van a tener relación con el tiempo, este es el tiempo de duración en horas, donde vemos que generalmente el mayor porcentaje pues va a tener una relación con la presencia o no de infartos. Acá el porcentaje de lesión en difusión que va aumentando a medida que pasa las horas, por lo cual aquellos pacientes que tengan de 12 a 24 horas es más probable que tengan una lesión en resonancia. Entonces, una nueva definición, esto sale publicado en 2013, donde adoptan lo mismo en relación a que tiene que haber incorporar obviamente el uso de neuroimágenes para poder tener en claro la definición y ya muchos trabajos que se realizaron para adelante toman en cuenta este concepto de AIT, donde obviamente no tiene que haber ausencia de la lesión. Entonces, el AIT y el ACV son diferentes manifestaciones de la misma enfermedad. Sin embargo, los AITs ofrecen una mayor oportunidad para iniciar un tratamiento que puede prevenir la posible aparición de un ACV, ya sea isquémico, o sea, un ACV isquémico o de patología vascular que hablamos. En esto hay estudios, uno de los estudios muy interesantes, el SOS-TIA, y el otro es el Express Studio, donde muestran que una evaluación
rápida puede disminuir la posibilidad de recurrencia de esos pacientes con un nuevo evento cerebrovascular. Entonces, el inicio temprano de tratamientos específicos, tanto en un ACIT o en un stroke minor, que debemos definir como ACV menor a aquellos pacientes que tienen un NIS menor a 5 puntos, perdón, se asocia con una reducción del 80% de riesgo de ACV recurrente temprano. Existe también un problema, los AIT son poco reconocidos tanto en la población como en el ámbito médico, por lo que no son evaluados ni tratados, o sea, evaluados completamente hablamos. Dentro de esto también manifestamos o sea, un trabajo realizado y presentado en la Academia Americana de Neurología, donde de 803 pacientes, 69, el 8% de estos pacientes no habían sido evaluados como se ve en la primera evaluación, puesto el título nuestro era de pacientes no hospitalizados con stroke, un paciente con subestimación o error diagnóstico. Dentro de estos tomamos como el stroke minor, en este caso, ¿no? Y algunos como IT que han calificado que habían sido evaluados en este caso. Obviamente los déficits leves eran una posibilidad para un sesgo para los que hacían la evaluación. Este es otro ejemplo de un paciente de 32 años con hemiparesia derecha de 2 horas de evolución con recuperación completa y una escala de stroke de 0 puntos, donde vemos que en un primer episodio acá pues es una IT porque no hay lesión, pero si tienes una lesión, entonces debemos considerarlo como una ACV o stroke minor en este caso. Lo mismo también al evaluar las imágenes tengo que hacer con mucho detalle porque puede haber lesiones que sean muy pequeñas y que sean manifestación de nuestro minor, donde estos casos ya no serían considerados como una IT, sino como una semilla. Es necesario también conocer los síntomas más habituales y cómo definimos, como anteriormente habíamos hablado, que son síntomas de disfunción neurológica focal, vascular. Obviamente que también hay que tomar en cuenta la debilidad en un brazo y piernas, y que también la cara puede estar presente, igual que el déficit sensitivo, igual que la alteración visual o el trastorno del lenguaje o disalta. Posibles días hablamos cuando existan a veces diplopía, vértigos o inestabilidad o disfagia, y habitualmente no son consideradas como día cuando existe confusión, incoordinación, déficit parcial sensorial, o sea que no sea completo, también que puede haber síntomas no habituales de corticales, también una disminución transitoria del estado de conciencia, la cefalea que sea transitoria o fenómenos positivos como fotopsia o alucinaciones no son consideradas como un evento isquémico transitorio. Esto es como para tener en cuenta cuáles podrían ser los síntomas más sugestivos de TIA. Cuando hablamos ahora de la estratificación del riesgo vascular, en esta situación vamos a hablar cómo podemos medir el riesgo de un nuevo evento vascular. Pueden haber otros eventos cardiovasculares como el infarto miocardio o la muerte súbita. El riesgo de una ACV isquémico después de una IT es más o menos aproximadamente de 25 a 30% van a presentar dentro de los 5 años, un 10% dentro de los primeros 3 meses y un 5% dentro de los primeros 2 días. Hay que tomar en cuenta que para la evaluación de riesgo vascular hay que evaluar factores de riesgo, tanto modificables como modificables, y entender que la enfermedad cerebrovascular es un proceso donde existe una acumulación de factores de riesgo que generan una enfermedad y posteriormente generan síntomas. Ahora, los scores de riesgo, existen varios que han sido a lo largo del tiempo, pero el más utilizado es el ABCD2. Antes del ABC2, el 2000, estaba el score de California, donde se evaluaba más que todo a pacientes para ver variables, y esto obviamente eran variables predictivas a los 90 días y el riesgo de producir una ACV. Después se introduce el ACBC2 y posteriormente el ABCD, perdón, y el ABCD2, donde ya incluyen obviamente la diabetes también, ¿ya? Tengan en cuenta, fíjense que los factores son similares. Uno, siempre la edad, la presencia de diabetes, la presencia
de síntomas como digamos, qué síntomas tenía, o si era una hemiparesia, una fascia, la duración, y obviamente también si está la presión arterial como otro factor, y esos son factores predeterminantes para sumar y tener en cuenta el riesgo de tener un nuevo evento cerebrovascular. Los puntajes, más que todo, se graduaba y el que más atención vamos a presentar es el ABCD2, donde vamos a incluir a lo que es de bajo riesgo, de moderado riesgo y de alto riesgo. Los de alto riesgo es de 6 a 7, moderado de 4 a 5 y bajo de 0 a 3. Y estos son los riesgos a los 2 días, a los 7 días y a los 90 días. Esto a diferencia de California, que evaluaba los 90 días, y el ABCD que generalmente era los 7 días. Y tengan en cuenta que, digamos, el riesgo de estos pacientes aumenta con estos factores que hemos mencionado y la forma de presentación clínica. Entonces, tomamos en cuenta que este riesgo obviamente aumenta significativamente y coloca en ese parámetro de alto riesgo donde es necesario hacer intervenciones y una evaluación rápida. ¿Existen limitaciones para el COVID? Sí, la capacidad de identificar pacientes que requieran un tratamiento urgente. Esto en el caso de la estenosis carotidia que requiere una revalvulación o el cardioembolismo que requiere una anticoagulación. Todavía no han sido establecidos. Esto obviamente los scores no muestran, pero sí pueden orientar. En un estudio también se ha mostrado que estos puntajes complementan, pero no sustituye el juicio clínico para tener. Y de otros, obviamente, que se han evaluado que el ABC2, si realmente evalúa y se vio que el total de los pacientes que estaban con un puntaje de bajo, pues requerían tratamiento urgente para, obviamente, como una estenosis carotídea o como una cardioembolia que requiere una anticoagulación. Obviamente que también priorizar la resonancia en IT puede orientar porque lo toma en distintos parámetros, tanto la resonancia que sea positiva o negativa. Al ser positiva hablamos de un strong minor. Entonces una conclusión es de que la difusión en este tipo de casos adiciona, digamos, una mayor posibilidad de tener un riesgo de un evento cerebrovascular. Lo mismo que lo mencionamos, el ABC2 más I, que es el tema de la imagen, si está con infarto, sin infarto, y van a ver que significativamente es mayor aquellos que el riesgo que tienen infarto. Obviamente que también la predicción en el tiempo va a depender ya sea de día, evaluar estos marcadores, esto dependiente obviamente de la resonancia para definir este tipo de eventos, ya sea como IT o como stroke minor o como ACV, y obviamente modificar y trabajar sobre los factores de riesgo. Entonces, un diagnóstico y una evaluación de un evento isquémico transitorio requiere un electrocardiograma, una monitorización del ritmo con un Holter, una neuroimagen, en este caso la resonancia en realidad. Es necesario evaluar los vasos intra y extracraneales. Algo que es accesible es un Doppler carotido, pero también se puede utilizar como la angiotomografía y la angioresonancia, lo mismo que a nivel intracraneal, una evaluación de sangre y un ecocardiograma, en algunos casos transtorácicos, pero en algunos casos puede ser transesofágico. También la evaluación de neuroimágenes, perdón, de imágenes cardíacas también es otra posibilidad en la actualidad, cuando existe. Cuando tenemos el diagnóstico de TIA, pues tenemos que tomar en cuenta que hay que hacer esta evaluación, hay que definir con el ABC2 el riesgo y hay que hacer una evaluación rápida con los estudios. Se puede iniciar la dosis de aspirina de 300 miligramos, estudiando ya con una resonancia y definiendo si esto es una IT o no. Puede haber también diagnósticos diferenciales como un TIA mimic, llaman, o stroke mimic, también que solemos llamar, que sea un ataque de migraña, que puede haber una parálisis de TOP, que puede haber un vértigo paralítico por ser benigno, que sea una amnesia oral transitoria, que sea ansiedad o un ataque de pánico. Si vemos que es positivo, obviamente hablamos de lo que es el stroke minor. Si el paciente obviamente tiene un TIA,
pues hay que iniciar conjuntamente, dependiendo de los factores de riesgo, la agregación de doble integración con clopidogrel. Y la evaluación que mencionábamos, evaluaciones tanto a nivel vascular, a nivel del corazón y obviamente algunos específicos para hacer una evaluación adicional que incluyen las neuroimágenes avanzadas. Entonces esto también hay que ver si hay lesiones de pequeña arteria que podrían obviamente evaluar de otra forma, también los microsangrados y también obviamente el tema cardíaco con tanto el Holter como también el ecocardiograma tanto láctico y transesofágico para poder evaluar la evaluación del corazón y a nivel de los vasos ya sea también con Doppler o angiotomografía que nos permite para tomar la decisión y en algunos casos obviamente la disección. ¿Cuáles son los riesgos después de una IT? Ya habiendo hablado, los riesgos anuales son de 2,5 para la muerte vascular no ACV y un 2,2 para el riesgo de infarto de miocardio y un 0,9 para de infarto de miocardio no fatal y el 1% para infarto de miocardio fatal. Entonces también un IT tiene un riesgo importante de infarto de miocardio importante, ¿ya? Entonces es necesario hacer una evaluación también a nivel cardíaco, conjuntamente el cardiólogo a veces para poder prevenir este tipo de casos, ¿no? Entonces, para que tomemos en cuenta que el AIT es un marcador también de riesgo a nivel de infarto coronario. Bueno, el ACI transitorio, la última parte que es la decisión de tratamiento inmediato. Hay dos estudios que nos han ayudado a entender bien esta parte. Uno de estos obviamente están publicados, uno es el estudio Change y el otro es el estudio Point, que ambos han utilizado doble integración, que utilizan clopidogrel y aspirina, hacían una carga de clopidogrel de 300 miligramos, iniciando con aspirina y manteniéndolo durante 21 días, más que todo en aquellos pacientes que tenían un AIT con una evaluación de ABCD2 de alto riesgo que hablamos. Y lo mismo, y esto también no solamente es para TIA, sino también para stroke minor. Esto como para que tomen en cuenta y que muestra un beneficio en los outcomes primarios, que era la recurrencia o la presencia de stroke, o que tenga otro tipo de eventos de tipo vascular. Entonces, estas evidencias, tanto de tratamiento en el IT como la CEDOR, han hecho una modificación y por lo cual tomamos en cuenta la doble integración en este tipo de casos. Lo que sí es necesario controlar la presión, igual la diabetes, igual la glucosa, la hemoglobina, dejar de fumar, obviamente el ejercicio físico también va a ser un parámetro muy importante y en este caso es la doble integración tanto de clopidogrel como aspirina durante 21 días y posteriormente puede mantenerse o seguir con tanto aspirina o clopidogrel durante 90 días. Y en caso de que hubiese obviamente una evaluación y aparezca una fuente de cardioembolia, pues se pasa a anticoagulación. En conclusiones, el AIT es una emergencia vascular y no debe ser subestimada. Debe realizarse una evaluación y estratificación del riesgo vascular, escalas y estudios para prevenir y no solamente recurrencia de ACV, sino también de IAM. La doble integración es una de las indicaciones con beneficios tanto para IT como SB menor. Y bueno, muchas gracias.